Buenas tardes con todos. El tema que vamos a presentar hoy es la historia de la pedagogía. Un recorrido de cómo la educación ha cambiado a lo largo del tiempo y por qué eso importa para quienes queremos ser docentes. Tenemos la introducción a la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Para empezar, la pedagogía no es solo una materia que estudiamos en la universidad. Es la ciencia que reflexiona sobre cómo enseñamos, para qué enseñamos y a quiénes enseñamos. Y lo interesante es que esas respuestas han cambiado mucho dependiendo de la época y la sociedad. Lo que hoy nos parece natural en el aula, como respetar al estudiante o aprender a hacerlo, en otros tiempos no existía. Por eso estudiar esta historia tiene sentido real para nosotros. ¿Por qué estudiarla? Porque nos ayuda a comprender cómo surgieron los métodos que usamos hoy, a valorar los avances hacia una educación inclusiva, evitar repetir prácticas opresivas del pasado y entender la transformación del rol docente. Roma y la Edad Media. En Roma la educación era muy práctica, se enseñaba lectura, escritura, cálculo y retórica, porque se necesitaba formar buenos ciudadanos. Un pedagogo importante fue Quintiliano, que ya en el siglo I dispuso que los maestros debían adaptar la enseñanza al ritmo de cada estudiante, algo muy adelantado para su época. Después de la Edad Media, la Iglesia tomó el control de la educación. Se enseñaban en monasterios y catedrales. El contenido era religioso y no había mucho espacio para pensamiento libre. Pero algo valioso surgió en esa época, las primeras universidades del mundo como las de Bolonia y París. Tenemos el Renacimiento y el Comenio. El Renacimiento es ser el humano vuelve al centro. Ya no se trata de solo obedecer y rezar, sino de pensar, crear y conocer. Y en este contexto aparece Juan Amos Comenius, considerado el padre de la didáctica moderna. Él fue el primero en decir que había que enseñarle todo a todas las personas, sin importar su origen. Su obra más famosa es la Didáctica Magna. Organizó por primera vez el proceso de enseñanza de manera sistemática. Es básicamente el abuelo de todo lo que estudiamos en didáctica. Tenemos la Ilustración, la educación como derecho. En la Ilustración, en el siglo XVIII, la razón se convirtió en el valor más importante. Dos figuras claves como Rousseau y Pestalozzi. Rousseau decía que el niño nace bueno y que la educación debe respetar su naturaleza no forzada. Propuso aprender descubrimiento no memorizado. Pestalozzi, por su parte, hablaba de la educación en la educar el corazón, la mente y las manos. Al mismo tiempo, es decir, una educación integral que tomara en cuenta los sentimientos, pensamientos y experiencias. En esta época también empezaba a hablarse de la educación como derecho y no como un privilegio para todos. Tenemos pedagogías activas y la escuela moderna. En los siglos XIX y XX nacen las pedagogías activas que ponen al estudiante en el centro. Montessori propone que los niños aprendan solos, en ambientes preparados, respetando su propio ritmo. Dewey, filósofo norteamericano, dice algo revolucionario en la educación, que no solo es para preparación de la vida, sino que la educación es la vida misma. Hay que aprender a hacerlo resolviendo problemas reales y así. Paulo Freire, desde América Latina, critica que la educación bancaria es un modelo donde los docentes solo depositan información sin que el estudiante piense ni cuestione. Freire propone el diálogo, la conciencia crítica, la educación como herramienta de transformación social. Educación en la actual. Y llegamos hoy a la educación del siglo XXI. Está marcada por la tecnología, la globalización y la diversidad. Ya no basta con memorizar contenidos porque la información está en cualquier celular. Lo que se busca ahora es desarrollar competencias, pensamiento crítico, creatividad, capacidad de colaborar. Ya el docente ya sabe que todo lo transmite, sino que el guía, orienta y acompaña. Las clases son más flexibles, más personalizadas y la tecnología bien usada puede ser un aliado poderoso. Como conclusión, para cerrar, lo que nos deja este recorrido es que la educación siempre ha sido un espejo de su tiempo. Cada sociedad educó según lo que necesitaba y lo que valoraba. Pero hay algo que los grandes pedagogos desde Sócrates hasta Freire siempre tuvieron en común. Creyeron que educar es un acto profundamente humano. Conocer esta historia no es solo un requisito académico, es entender de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir como futuros docentes. Muchas gracias.